La educación indígena en México se anuncia hoy como intercultural, comunitaria, respetuosa de la diversidad e incluyente, pero en la práctica está llena de contrastes, rezagos, tensiones, tropiezos y límites. Asimismo, complementa oportunidades de aprendizaje que tienen las y los niños en casa y en la comunidad, las cuales ayudan a la formación de aprendizajes y identidad personal en un ambiente socioafectivo seguro. En 1993 se aprueba una ley de educación indígena que dice que se ofrece a grupos o comunidades que integran una nacionalidad, que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y rubros propios y autóctonos. La educación indígena se rige bajo el modelo pedagógico constructivista sociocultural del programa 2018, pero este ya no es un subsistema. ¿Qué es la educación intercultural bilingüe? Es una forma de intervención que reconoce y atiende a la diversidad cultural y lingüística, promueve el respeto a las diferencias, procura la formación de la unidad nacional a partir de favorecer el fortalecimiento de la identidad local, regional y nacional, así como el desarrollo de actitudes y prácticas que tienden a la búsqueda de libertad y justicia para todos. Desde este enfoque se entiende la educación bilingüe como aquella que favorece la adquisición, fortalecimiento, desarrollo y consolidación tanto de la lengua indígena como del español y elimina la imposición de la lengua sobre otra. ¿Cuál es su opinión respecto a la educación indígena? Bueno, para mí educación indígena se me hace que es una educación de suma importancia en el sentido de que a nivel país se pretende que las lenguas indígenas se preserven y que tengan pues esa promoción a nivel en el sentido de la enseñanza, el aprendizaje también. En este caso, si hablamos de aquí de la escuela normal, precisamente nuestra normal se denomina licenciatura en educación preescolar con enfoque intercultural bilingüe. Yo creo que desde esta institución, pues la finalidad es de que se fortalezca la educación indígena en educación básica. Precisamente por eso ustedes, si se dan cuenta, llevan 4 semestres de cursos de lengua indígena 1 hasta el 4, en la cual en lengua indígena 1 ustedes aprenden a presentarse, ustedes aprenden a presentar su familia, a saber describir la comunidad. Y luego en el segundo semestre pues será ese seguimiento, ¿verdad? El repaso de empezar a elaborar pequeñas frases cotidianas, como son qué frases se utilizan en el aula, qué frases se utilizan fuera del aula y fuera de la escuela. Yo creo que esos son muy importantes y por ello vemos de que sí es interesante que ustedes como estudiantes que están en esta licenciatura, bueno, que fortalezcan nuestra lengua y que pues esto que tenga un impacto con los niños de educación preescolar en los centros de educación preescolar indígena. Bueno, para mí educación indígena es eso, ¿no? De que realmente le demos el realce y la fortaleza que se requiere en el sistema de educación básica. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cree que hoy en día se fomenta de igual manera, de igual forma, la lengua materna como hace 15 años? Pues yo creo que desde el punto de vista la lengua se ha fomentado, solo que tal vez en algunas instituciones no se le ha dado como la importancia que debería tener. Vemos con tristeza que hay centros de educación preescolar indígena que pues maestras, siendo de educación indígena, siendo que son contratadas y trabajan en la educación indígena, no están haciendo el papel que deberían de hacer, que es enseñarle a los niños la lengua indígena de su contexto. En este caso podemos decir que pueden aprender lengua náhuatl, lengua técnica, lengua xiu, y en nuestro estado de San Luis Potosí. Yo creo que si realmente queremos que la lengua indígena sea
parte del aprendizaje pues se tendría que empezar desde ahí. Entonces yo siento que si comparamos hace tantos años a la fecha, pues yo creo que nosotros como escuela normal sí hemos estado haciendo lo que se puede, ¿verdad? Y pues ahora sí que pues vemos que en básica pues en algunas escuelas se dan y en algunas no. Yo creo que eso sirve cuando ustedes van a sus prácticas. Yo creo que sirve también de experiencia, ¿verdad? Para observar si se está dando y si no se está dando, y si no se está dando, bueno, fomentarlas a ustedes a través de diferentes actividades que ustedes van generando, como es el uso de los materiales didácticos, que de alguna forma les ayuda, les beneficia y les puede darle pues ese aprendizaje a los niños de primero, segundo y tercero de preescolar, ¿no? La tercera es, ¿qué actividades sugiere para seguir preservando la lengua indígena en las generaciones actuales? Pues hay un sinfín digamos, podemos llamarle actividades o podemos llamarle también como proyectos de aprendizaje hacia la lengua indígena. Podemos decir que puede haber desde actividades relacionadas a la vida cotidiana, ¿sí? Desde los saberes de las comunidades, de la gente que conoce de diferentes saberes, también desde las fiestas patronales, desde las fiestas tradicionales de las localidades, las costumbres. Desde ahí podemos empezar a precisamente a hacer esta tradición, rescatar esa tradición oral que se tiene, y ya aquí como estudiantes de la escuela normal pues sería fomentar la lengua escrita, ¿verdad? Y todo eso que ustedes ven en las comunidades, que a veces pues han escuchado tanto en diferentes saberes de cada localidad, pues eso les ayudaría a ustedes a que si lo llevan bajo un proyecto de conservación o fortalecimiento, o proyectos de reivindicación de la lengua. Yo creo que si ustedes llegan a organizar o llegan a realizar ese tipo de proyectos, pues beneficiaría mucho a la lengua, y esa forma les ayuda, les beneficia y les puede darle pues ese aprendizaje a los niños de primero, segundo y tercero de preescolar, ¿no? La tercera es, ¿qué actividades sugiere para seguir preservando la lengua indígena en las generaciones actuales? Pues hay un sinfín digamos, podemos llamarle actividades o podemos llamarle también como proyectos de aprendizaje hacia la lengua indígena. Podemos decir que puede haber desde actividades relacionadas a la vida cotidiana, ¿sí? Desde los saberes de las comunidades, de la gente que conoce de diferentes saberes, también desde las fiestas patronales, desde las fiestas tradicionales de las localidades, las costumbres. Desde ahí podemos empezar a precisamente a hacer esa tradición, rescatar esa tradición oral que se tiene, y ya aquí como estudiantes de la escuela normal pues sería fomentar la lengua escrita, ¿verdad? Y todo eso que ustedes ven en las comunidades, que a veces pues han escuchado tanto en diferentes saberes de cada localidad, pues eso les ayudaría a ustedes a que si lo llevan bajo un proyecto de conservación o fortalecimiento, o proyectos de reivindicación de la lengua. Yo creo que si ustedes llegan a organizar o llegan a realizar ese tipo de proyectos, pues beneficiaría mucho a la lengua, y eso nos va a permitir a todos pues de alguna forma fomentarla, preservarla y practicarla, que finalmente yo creo que es donde más batallamos, porque pues mucha gente de la comunidad de repente le da vergüenza o le da pena hablar, aunque lo hablan. Y los niños, pues mientras sus padres no les inculquen esta forma de comunicación, pues la verdad se está perdiendo. Pero yo creo que aquí lo más importante sería que ustedes como estudiantes de la licenciatura con este enfoque intercultural, pues
sintieran esa identidad hacia la lengua, hacia la cultura, hacia las costumbres, y eso nos va a ayudar precisamente a poder hacer proyectos de investigación, proyectos de diferentes tipos de saberes de las comunidades. Creo que eso les va a ayudar muchísimo y pues con ello estaríamos fomentando la lengua. Bueno, eso sería todo. Los estudios más recientes en materia educativa cuestionan el método conductista de la educación, que tanto impacto tuvo en la educación escolarizada durante el siglo pasado y que, entre otras técnicas, empleaba el condicionamiento y el castigo como una práctica válida y generalizada. Una aportación de gran trascendencia en el campo educativo en el entendimiento del lugar de los afectos y la motivación en el aprendizaje, y de cómo la configuración de nuevas prácticas para guiar los aprendizajes repercute en él de manera destacada el enfoque socioconstructivista, que considera relevante la interacción social del aprendiz, plantea la necesidad de explorar nuevas formas de lograr el aprendizaje, que no siempre se ha visto reflejadas en las aulas. Considera el aprendizaje como participación o negación social, un proceso en el cual los contextos sociales y situaciones son de gran relevancia para producir aprendizajes. En esta perspectiva se reconoce que el aprendizaje no tiene lugar en las mentes aisladas de los individuos, sino que es el resultado de una relación activa entre el individuo y la situación. Por eso el conocimiento tiene además la característica de ser situado. Las estrategias de aprendizaje que promueven la indagación, la creatividad, la colaboración y la motivación, en particular sobre el aprendizaje basado en preguntas, problemas y proyectos, el cual considera los intereses de los alumnos y los fomenta mediante su aprobación e investigación. Este método permite a los estudiantes construir y organizar conocimientos, apreciar alternativas, aplicar procesos disciplinarios a los contenidos de la materia. El uso de este tipo de métodos y las estrategias que ellos se derivan contribuyen a que los estudiantes logren aprendizajes significativos. El contexto escolar del Centro Educativo Benito Juárez es indígena, que se encuentra ubicado en la pequeña comunidad La Ceiba, Tapacán, San Luis Potosí. Es bidocente, trabajan 2 maestras, una maestra imparte clases primero y segundo grado, la otra maestra segundo y tercer grado, con un total de 24 alumnos y alumnas. La escuela cuenta con 3 aulas, 2 son salones de clases y una aula se divide en 2 espacios, en dirección y biblioteca. El preescolar también cuenta con 2 baños, agua potable, pero lamentablemente no cuenta con una galera ni comedor, y en eso afectan los alumnos y alumnas, porque no tienen un espacio adecuado para convivir y socializar con otros compañeros. Las madres de familia están muy involucradas en la educación de sus hijos y hijas, ya que se involucran y participan en las actividades que se lleva a cabo en el centro educativo. Es un centro educativo que facilita el desarrollo de capacidad física e intelectual de los alumnos y alumnas. Además, favorece la identidad cultural, al igual ponen en práctica la lengua materna de la comunidad, que es el náhuatl, en los alumnos y alumnas, implementando en las mañanas, en los buenos días y en actividades. Además, en el centro educativo propician el espíritu de comprensión, paz, tolerancia e igualdad. Estrategias para el uso, desarrollo y aprendizaje de las lenguas indígenas en educación básica. En 2015, la Secretaría de Educación Pública, a través de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, publicó la obra Estrategias para el uso, desarrollo y aprendizaje de las lenguas indígenas en educación básica. Lecciones derivadas de la experiencia, el cual por medio de 5 estrategias didácticas buscan que maestro y alumno conozcan, reconozcan y valoren su lengua y su cultura. De acuerdo a esta publicación, el lenguaje no solo es un instrumento de comunicación, sino principalmente la expresión de una manera de concebir el mundo, por lo que
Dejar que se pierda la lengua de una comunidad implica la desaparición de una manera propia de concebir la realidad y una forma propia de pensar. Lenguas indígenas y su impacto en la educación. Por su parte, la UNESCO señala que el 38% de las 7.000 lenguas de todo el mundo están en peligro de desaparecer, dadas las pocas posibilidades de interacción con la población en general y no forman parte de la enseñanza formal, lo cual obliga a las comunidades a comunicarse en el idioma que prevalezca en el país de origen. En este contexto, promover la educación multilingüe significa hacer posibles una inclusión natural y de desarrollo para los pueblos indígenas. Sin embargo, aún persisten las limitaciones para lograrlo. La cobertura requerida en la asistencia de la escuela. La lengua materna de los pueblos indígenas debe tener el reconocimiento dentro de la educación formal como parte de nuestra cultura, pero sobre todo para abrir más espacios públicos a una población minoritaria que lucha por mantener sus tradiciones, fomentar su aprendizaje desde la educación inicial, acrecentar los mecanismos para tener redes de información multilingües es una tarea de todos y todas. Es por eso que es importante que cada uno de nosotros durante nuestra práctica fomentemos actividades y estrategias donde el alumno aprenda y reconozca la lengua materna e ir fomentando su uso en las comunidades que cada día ya no lo practican. La primera pregunta es, ¿cuál es su opinión respecto a la educación indígena? Primero, la educación indígena está orientada para educar a los niños hablantes de una lengua indígena. En este caso, en el estado de San Luis Potosí, existe la lengua náhuatl, tenec y xiuy, y es con el propósito de que el niño sea educado en su propia lengua, porque solo de esta manera hay relación maestro-alumno, alumno y maestro, y por consiguiente hay comprensión de aprendizaje, porque cuando el maestro habla la lengua del niño, lógicamente hay más confianza, y al haber confianza se facilita más el aprendizaje porque hay esa relación más y entendimiento entre maestro y alumno. La segunda, que hoy en día se fomenta de igual hace 15 años. No, yo considero que hoy en teoría, hoy se debe estar enseñando mejor la lengua indígena, porque anteriormente los maestros que eran contratados para trabajar con los niños, pues era castellanizarlos, es decir, aquel alumno que hablaba una lengua indígena hay que enseñarle el español para que esto a su vez entre en un proceso de actualización o de modernización. Posteriormente hubo contratación de maestros egresados de bachillerato. Estos entraban por una etapa de un curso de inducción a la docencia y les daban las nociones básicas para que haya más comunicación, entendimiento entre maestro y alumno, y hasta ahí quedaba. Sin embargo, aquí en San Luis Potosí, con la creación de la Escuela Normal de la Huasteca Potosina en 1994, era ya para formar los futuros maestros procedientes o provenientes de las comunidades indígenas que ya hablaban una lengua. Por lo tanto, ellos pasaban durante 4 años por un proceso que se le llama formación inicial, en donde se le da todos ya los elementos teóricos, metodológicos y didácticos, donde ya también al futuro maestro en esta institución se le da la importancia sobre el usar la lengua materna como objeto de estudio y medio de comunicación, y donde en esta etapa el alumno estudiante de la ENOWAPO
pasa por un proceso de sensibilización donde ya esté consciente y convencido sobre todo que la educación de los niños indígenas debe ser por medio o a través de su lengua materna. Ya los alumnos egresados de este cuento ya van plenamente convencidos e identificados, o sea, ya tienen ese sentido de identidad y de pertenencia que van a educar a su propio grupo para rescatar, fomentar la lengua y lógicamente para preservarla. Tercera pregunta y última. ¿Qué actividades sugiere para seguir preservando la lengua indígena en las generaciones actuales? Primero, el maestro debe tener el sentido de pertenencia o de identidad cultural, sentirse parte de ese grupo. Lo segundo es llevar acciones concretas ya en el campo de estudio. ¿Cómo? Utilizando la lengua, donde los niños no hablan la lengua indígena, utilizar la lengua como objeto de estudio. Hasta que el alumno egresado de la UAPO en la comunidad se hable o no se hable la lengua, y si no se habla debe utilizarlo como objeto de estudio. Y en donde ya se hable la lengua indígena, el maestro debe utilizar la lengua ya como medio de comunicación. En ambos casos, donde la lengua se utilice como objeto de estudio y como medio de comunicación, el maestro debe utilizar estrategias didácticas que lleven a cabo con sus alumnos en su planeación para rescatar, para fomentar, para que los alumnos se motiven. Yo por eso ahí a los alumnos de educación preescolar les sugiero leer mucho de Federico Abro Ebel. Él propone que el juego, las actividades lúdicas deben ser una estrategia para la enseñanza de la lengua, porque a través de estas estrategias, a través de actividades lúdicas, ya sea en el nivel de preescolar o primaria, el niño se siente partícipe en la construcción de su propio conocimiento, ya sea a juegos. Los juegos le permiten integración, fomentan confianza, fomentan valores, y esto los motiva a aprender la lengua. Que el maestro elabore materiales didácticos, que use las nuevas tecnologías, elaborando materiales didácticos, pero siempre fomentando aprendizajes colaborativos en los niños. Bueno, le damos las gracias por habernos ayudado a contestar estas preguntas que pues, nos va a ayudar en nuestro grupo para que nosotros. Muchas gracias, que tengan buen día. Gracias, La educación indígena es un sistema que busca fortalecer, preservar y fomentar la riqueza cultural, étnica y lingüística de los pueblos originarios. De ahí la importancia de impartir la educación a la población indígena, pero también a quienes no forman parte de este sector, debido a que entre mayor regiones se logren abarcar, mayor será el fortalecimiento y preservación a la riqueza cultural de nuestro país. Por otro lado, cuando el niño adquiere la noción de pertenecer a un pueblo originario, lo primero que hace es aprender la lengua materna, puesto que ésta la utiliza como un medio de comunicación. Cuando el niño entra al sistema educativo indígena, el niño por ende va a seguir utilizando su lengua materna. Es ahí donde el profesor tiene uno de los mayores retos, que es seguir fortaleciendo esta lengua materna, aunado a su riqueza cultural y étnica del pueblo al que pertenece, para que no solamente el niño se vea beneficiario y fortalezca su riqueza cultural, sino también a los alumnos que no hablan esta lengua. Así pues, el docente tiene la labor de seguir fortaleciendo y fomentando la cultura de los pueblos originarios, así como las costumbres y tradiciones, dependiendo de la región en la que se encuentre laborando. Así pues, si el profesor logra
enseñar un mejor aprendizaje a los alumnos sobre su lengua materna, Abarca Karimi en 2015 nos dice que cuando los niños tienen un mejor aprendizaje y utilizan su lengua materna y hacen un buen manejo de esta les facilita aprender una segunda lengua, que es ahí cuando el niño se convierte en bilingüista y adquiere esta habilidad para expresarse en dos lenguas. Así que el niño, además de expresarse en su lengua originaria, también lo puede hacer en la lengua castellana. Así como este beneficio y muchos otros que trae consigo la enseñanza de la educación indígena a los niños, está también que el niño al final se sienta orgulloso de pertenecer a un grupo originario y que ésta la siga fomentando y replicando a su descendencia. Conclusión. La educación indígena tiene como finalidad de concentrar toda esta información con el propósito de reforzar, analizar y apropiarse de los conocimientos adquiridos, de reflexionar acerca de mi papel como futuro docente indígena, para fijar metas que me comprometan a actuar con base a los enfoques de la educación intercultural bilingüe. Somos nosotros quienes debemos definir cuáles aportes culturales queremos hacer a toda la población mexicana. Nadie puede hacerlo por nosotros. Por esta razón, consideramos que no podremos tener contenidos interculturales para la educación básica en un plazo muy corto, sino toda una vida. Debemos iniciar un proceso de construcción colectiva con nuestros pueblos indígenas de los aportes culturales, conocimientos y procesos productivos, expresiones artísticas, tradiciones y costumbres, valores y visión del mundo que desea compartir con sus compatriotas. Y estos los debemos trabajar desde edades tempranas por medio de la educación preescolar. ¿Cómo están? Bien. Ahorita les voy a preguntar en la lengua náhuatl cómo se dice. ¿Cómo están? Acuérdense que si están bien van a decir cuartito. Y si no se sienten bien van a decir a un cuartito. Vamos a practicar. ¿Qué kiawi? ¿Qué cates tú qué? Cuartito. Ah, muy bien, pero ahora más recio. ¿Qué kiawi? ¿Qué cates